El título de la enseñanza de hoy es una serie, va a ser una serie como de 6, 7 enseñanzas. Se llama atravesar las fases del sueño. Y la idea de hoy es cómo conectar los sueños y la fe. Ustedes saben, eso fue lo que realmente a mí me empezó a mover en eso que estamos ahorita, porque he creído yo en el Señor. No soy una persona que persigue los sueños, por así decir, pero esto que el Señor me dio, de lo que ya hemos platicado, fue algo muy, muy particular, que no podía pasar de por alto. Pero a veces los sueños son más que simplemente lo que uno experimenta cuando uno está dormido, ¿verdad? Claro. Pero una de las cosas que el Señor me dijo en la profecía fue esta. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para bueno y no para lo malo, para darles un futuro y darles una esperanza. Y dando esto en mente, yo creo que el Señor nos crió para soñar. Él nos crió para soñar. Pero cuando estoy hablando de soñar, no me estoy refiriendo a los sueños que uno tiene en la noche, a los sueños nocturnos, o mientras que uno está dormido. No necesariamente me refiero a eso. Pero es el sueño de llegar a lograr algo, de tener la ilusión de lo que suceda algo en nuestro espacio y en nuestro tiempo, ¿verdad? Es de aspirar a algo. Y eso es lo bueno, porque la idea entonces de soñar es de llevar a la imaginación, de imaginarnos algo que va a suceder. Y eso lo hace uno despierto. Uno ora al Señor. Esos sueños que uno tiene son los que uno le trae al Señor. Esas ilusiones, esas aspiraciones que uno le da a uno, son las que uno en muchas ocasiones son lo que le trae uno al Señor en oración. Señor, esto es lo que quisiera ver, esto es lo que deseo, porque uno se está imaginando ya de antemano lo que uno quiere obtener al venirle a pedir al Señor, ¿verdad? Walt Disney dijo en una ocasión, todos los sueños pueden ser verdad, si tenemos el valor de ir tras ellos. Todos los sueños pueden ser verdad. Pero solamente van a ser verdad o se van a cumplir si nosotros estamos dispuestos a seguirlos, a que sean realidad, ¿verdad? Entonces déjenme decirles, mis hermanos, que los sueños tienen una función especial en el desarrollo de nuestra fe. Y nos ayudan también a que nos convirtamos en un tipo de personas que Dios siempre ha querido que seamos. La palabra de Dios dice ahí, como leímos en Jeremías, que los planes de Dios que Él tiene para usted y para mí, para sus hijos, son planos buenos, ¿verdad? Él no desea lo malo para nosotros, sino que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien, para darnos un futuro y darnos una esperanza. Entonces, cuando aquí el Señor habla estas palabras, claramente lo que nos está haciendo es que nos está inspirando. Nos está presentando un plan, nos está diciendo, tengo algo bueno para ustedes. Entonces, eso trae una inspiración y nos lleva a soñar, a imaginarnos, para que después de que Él inspira en nosotros o nos da su aire en nosotros de un sueño, el sueño de Dios, pueda nosotros aspirar o exhalar hacia afuera lo que Él puso en nuestro corazón. ¿Me explico? Entonces, Él es el que nos va a inspirar, así como ha inspirado a los profetas, a sus siervos. Nadie tal vez queremos salir de nuestro confort. Moisés no quería salir de su confort. Él estaba muy a gusto ahí con su esposa, con sus ovejitas. Pero el Señor vino a darle un sueño que Dios tenía para un pueblo. Entonces Él tuvo que depositar este sueño, este plan perfecto. Dios tenía que depositarlo en alguien que tenía el valor y las agallas de hacerlo y lograrlo. Y aun a pesar de que Él puso muchas excusas, el Señor, era el plan de Dios de utilizar a Moisés porque a Él le plació. Y lo inspiró. Y con esa inspiración que le dio, él aspiró lo que el Señor le había dado para que entonces fuera transmitida la inspiración que le dio a él, para que él soplara también ese aire de aliento al pueblo de Israel y dijeran, el Señor nos ha escuchado. Podemos salir de aquí y podemos salir confiados que Dios nos va a sacar de este lugar, del lugar de esclavitud. Entonces, eso es muy importante, hermano. Cuando Dios nos da un sueño o nos lleva a la imaginación, a soñar despiertos, Él nos está inspirando para que nosotros aspiremos ese sueño que nos está dando.
Por eso tenemos nosotros, hermanos, que creer. Tenemos que imaginar y dar por hecho los planes de Dios para esta congregación que el Señor está abriendo, para Open Door, para Puerta Abierta. Que Él nos está dando un sueño, una inspiración, y que podamos nosotros entonces aspirar y ser de bendición para aquellas personas que van a ser parte de esta congregación. Entonces, escúcheme, hermano. Existe una importante conexión entre soñar y creer, entre tu imaginación y tu crecimiento. Hay una conexión en estas cosas: el soñar, creer y la imaginación y nuestro crecimiento. Sin un sueño nos estancamos. ¿A dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer mañana? Si nos levantamos sin un plan, sin una aspiración, si no imaginamos lo que puede ser nuestro día, no hacemos nada. Nos estancamos. Pero con los sueños inspirados por Dios, tus posibilidades casi son infinitas. Son infinitas cuando creemos en el Señor. Entonces, antes que nosotros respiráramos por primera vez, Dios entonces ya nos había puesto el don de la imaginación en nuestra mente. Dios incorporó la creatividad a cada célula de nuestro cuerpo. La Biblia dice que nosotros fuimos criados a la propia imagen de Dios. ¿Y usted cree que Dios estaba estancado? ¿O no sabía lo que iba a hacer? Entonces Dios imaginó, Él soñó por algo, lo habló y se hizo, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos criados a la imagen de Dios. Y eso implica, entre otras cosas, que tenemos la habilidad de soñar y crear algo de la nada. Esta capacidad de soñar es algo que en nosotros ha vivido, es una cualidad que Dios nos dio y que nos distingue a muchos seres animales, a otros seres animales que Dios creó. El animal, el pez simplemente hace lo que tiene que hacer en el mar y nada. La ave simplemente hace lo que tiene que hacer y vuela. Pero nosotros podemos imaginar que queremos volar y hemos volado. Hemos creado aviones que nos puedan llevar y volar y movernos de un lugar a otro. Queremos someternos por horas en el mar, como los peces. Hemos creado sistemas de oxígeno para poder bucear abajo del agua. Hemos creado submarinos para poder andar abajo del agua. Cualquier cosa que nos podamos imaginar o soñar podemos la habilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos nosotros la imagen de un Dios creador. Entonces, el soñar en algo es algo que en Dios es muy posible hacer. Soñar, hermanos, es una parte importante de la cual nos hace a nosotros seres humanos y seres especiales, porque nos hizo con esa delicadencia, con esa intención. Entonces, las personas tienen grandes sueños, imaginan creando cosas alrededor de nosotros. Napoleón dijo en una ocasión: la imaginación gobierna al mundo. La imaginación gobierna al mundo. Tus sueños moldean profundamente también tu identidad, tu felicidad, tus logros, tu plenitud. Pero los sueños inspirados por Dios, hermanos, son más importantes que estos beneficios. Ciertamente nosotros tenemos nuestros sueños, tenemos nuestros planes, pero los sueños que Dios pone en nuestro corazón son aún más grandes porque quieren hacer impacto. Entonces, los sueños son siempre, hermanos, el primer paso que Dios da en un proceso para cambiar nuestras vidas, para mejorar. Todos comenzamos con un sueño. Algunos tal vez sueñan en ser abogados y van a hacerlo, porque desde el principio eso es lo que ellos soñaron ser. O ser mecánicos, o ser electricistas. A todos en esta variedad, en esta sociedad, nos dio diferentes deseos. El que va a ser dibujante, tiene la imaginación de dibujar tan precioso que yo me quedo admirado de los dibujos tan realistas que hacen. Porque ellos sueñan que pueden ser buenos dibujantes, ¿verdad? Entonces todo empieza en un sueño, y moverse en ese sueño, en lo que uno quiere hacer, es lo que entonces uno puede compartir para los demás, porque no es un sueño para mí. Porque yo quiero ser abogado, porque yo quiero ser abogado, porque es un sueño que es para los demás. Aún si quiero ser un jardinero, es porque quiero dejarle las yardas bonitas a los demás. O un florista, o un artesano. ¿Quién va a gozar de esa arte? ¿Quién va a gozar del sueño que esta persona tuvo? Sino aquellos que están recibiendo de ese sueño, que ahora se está plasmando en una realidad.
Y ahí es donde Dios nos quiere llevar, hermanos. Ahí es donde nos quiere mover. ¿Qué sueño tenemos nosotros? ¿Cuál es el sueño de Dios para nosotros como ministros, como líderes? De que en realidad el sueño que Dios está depositando en nuestro corazón es para poder nosotros entregárselo a los demás, para edificar a las demás personas. Los sueños son siempre el primer paso que Dios nos va a dar para que para procesar un cambio en nuestras vidas. En el primer versículo del capítulo de la Biblia, de Génesis, capítulo 1:1 dice, en el principio Dios creó, Dios entonces Él imaginó, y de todo lo que Él se imaginó, Él lo creó con el poder de su palabra. Y entonces Él trajo la luz e iluminó. Y cuando Él trajo luz, trajo vida. ¿Verdad? Es increíble que aún las plantas dependen de la luz para agarrar sus colores. Lo que le llaman el fotosíntesis. Que la variedad de colores que tienen las flores, las rosas, vienen por una luz específica que viene del sol. Y que las flores y las plantas necesitan para poder agarrar su color, si no de otra manera todo fuera gris. Todo fuera gris. Entonces Dios, hermano, es lo que hace Él cuando Él se imagina la variedad de las cosas que Él quiere hacer. Tan solo con observar nosotros, hermanos, la naturaleza podemos aprender mucho sobre Dios. Podemos ver que Dios es poderoso. Podemos ver que Él ama la belleza. Podemos ver los detalles y la forma que Él se organizó. Cómo organizó los planetas, cómo organizó la distancia de entre el Sol a la Tierra, la Luna, la Tierra, las estrellas, todo perfectamente balanceado. Los científicos dicen que si estuviéramos un poquito de grados más desviados hacia el Sol nos quemaría. O más para el otro lado nos congelaríamos. Pero Él organizó todo esto a la perfección, ¿verdad? Tan perfecto, tan organizado. Ese es el Dios que seguimos. Un Dios que no es negligente, que planifica, que enseña. Y ese mismo Dios organizado es el que nos está dando sus planes a nosotros para su reino. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos va a hacer reyes y sacerdotes. Dice que el día de mañana nosotros vamos a gobernar juntamente con Él. ¿Cómo podríamos gobernar con un Dios organizado si nosotros no somos organizados o nunca queremos aprender a ser organizados? ¿Verdad? Entonces a eso nos está llamando el Señor, hermanos. Nos está llevando a una etapa diferente donde por tiempo hemos estado recibiendo, aprendiendo, hemos sido mentoreados y ahora nos está escogiendo para otro tiempo, para trabajar directamente en su reino. Entonces, ese es el Dios que nosotros seguimos. Un Dios organizado que nos va a enseñar a ser organizados. La ciencia misma está continuamente descubriendo nuevas revelaciones entre sistemas que antes no se comprendían. Tanto abajo del mar como en el espacio. No dejan de entender que hay más estrellas que lo que antes creían que eran una simple piedra que brillaba. Se han dado cuenta que son múltiples de galaxias. Y todo organizado, ¿verdad? Entonces, vemos entonces que el Señor, hermano, Él ha soñado también para nosotros. Tiene un plan para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Él soñó las variedades de animales, las variedades de plantas, sus colores, todo eso. Y cuando Él lo soñó, o cuando Él lo imaginó, o lo planeó en su ser, dijo, hágase. Y se hizo. No se le ocurrió al momento, digo, hágase, porque tenía todo un plan perfecto. Entonces, cuando nosotros, hermanos, cuando el Señor nos invita a nosotros a ser como los niños, dice, si ustedes no fueran como niños, tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen una imaginación increíble. Andan inventando, andan criando, todo su mente no para. Le llamamos nosotros muchas veces travesuras o inquietudes. Y luego vemos que poco a poco les das crayolas, ellos se imaginan, se entretienen en cualquier cosa. A veces no necesitan ni los juguetes más caros. Simplemente dejarles y ayudarles a llevar su imaginación. Sus sueños, cómo van a ser. Para ellos nada es imposible. Me acuerdo que el Daniel cuando estaba chiquito, él agarraba muñecos y una videocámara y se ponía a hacer monitos y los movía y luego terminaba su película y cuando miraba la película todos los monitos tenían movimiento.
Y dijimos, ¿cómo haces esto? Porque era bien creativo en hacer películas con monitos de Legos. Y eso estamos hablando ya de los 80s, de los 90s. Y era increíble cuando ya llegamos, a veces lo hacía con monitos de plastilina. Entonces, todos los niños, hermanos, todos los niños tienen una imaginación increíble porque desde el principio ya Dios nos depositó una mente que se imagina algo que puede ser creado, que puede existir, que puede venir a la realidad. Pero a veces, ¿qué es lo que sucede con estos sueños? ¿Qué pasa con esa creatividad alegre que llega en el corazón de uno? Y ahí es donde quiero yo que por un momento nos imaginemos nosotros, porque todos al momento nos podemos get excited, ¿verdad? Podemos poder estar alegres que esto está bien lo que vamos a hacer, pero nos vamos a sentir así mañana, o va a haber algo que va a venir en nuestro caminar que nos va a distraer y nos va a querer robar esa pasión que Dios está depositando, esa imaginación que Dios está poniendo en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que continuar nosotros creyendo como niños en el Señor. Entonces es trágico a veces, hermano, que los niños cuando van creciendo su imaginación parece que se va desborrando. Ya no tienen la misma creatividad. Melissa les puede decir de mí que a mí me encantaba dibujar. Yo dibujaba, era muy bueno para dibujar caras y todo lo demás. Yo creí que iba a ser un gran dibujante, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Mis ocupaciones, mis afanes, mis responsabilidades poco a poco me fueron alejando de ese sueño de ser un gran dibujante. Y a veces así sucede en nuestro caminar con el Señor. ¿Qué nos va a distraer del sueño que Dios está depositando en nuestro corazón? ¿Vamos a dejar de ser creativos o vamos a decir, aquí no está pasando nada? ¿Verdad? Alguien dijo en una ocasión, nadie tiene el poder de quebrar tus sueños a menos que tú se los entregues. Nadie. Si tú se los entregas, entonces sí se van a quebrar. Nadie tiene el poder. El Señor dice que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nosotros cedemos, si nosotros entregamos los sueños, entonces sí estamos derrotados. Nadie tiene el poder de quebrar tus sueños, a menos que tú se los entregues. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el desarrollo espiritual? Todo. Tiene que ver todo. Como mencioné, muchas personas desconocen a veces la importancia que existe entre la conexión de los sueños y la fe. Por eso vemos que los hombres y mujeres de mucha fe siempre han sido grandes soñadores. Tenemos, por ejemplo, a Abraham, tenemos a José, tenemos a Moisés, tenemos a Ruth, tenemos a Esther y muchos más personajes que vemos en la Biblia. Personas de fe que ellos se conformaban o se formaban a entender lo que Dios quería hacer en sus vidas o el sueño que Dios tenía en muchas ocasiones para otras personas. Por eso se revelaba a los profetas. Este es mi sueño, esto es lo que les vas a decir, esto es lo que les vas a advertir. ¿Verdad? Entonces, la gran fe de estas personas, hermano, es lo que ellos podían imaginarse lo que iba a venir. Bueno, preguntó Abraham, pero yo no puedo ni tener hijos, ya estamos ancianos. Pero el Señor le dijo, lo vas a tener, créelo. Y él creyó. Y no solamente lo hizo el padre de naciones, de judíos, pero también de gentiles. Dijo, no solamente vas a ser padre de tus propios hijos, pero vas a ser padre de naciones. Y de ahí también viene nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, cuando uno se atreve a creer en Dios, a lo mejor no van a suceder las cosas al momento que uno las espera, o en el tiempo que uno quiere, pero podemos confiar que Él es fiel. Que Él es fiel para cumplir los sueños que Él nos ha dado. Este es un sueño que el Señor me inspiró en mi corazón, en mi deseo de servirle. Porque uno pregunta, ¿qué puedo hacer, Señor, para ser mejor para ti? ¿Para qué me quieres usar? ¿Qué puedo yo hacer en tu reino? Entonces Él dice, me estás preguntando, esto es lo que yo quiero que hagas. Este es mi sueño, que seas de impacto, que levantes líderes, que alcances esta generación, que te agrupes con mis demás hijos que entienden el mensaje para que hagan impacto en ese tiempo. Ve y búscalos y toca la puerta. Y las puertas se te van a abrir. El Señor está preparando el camino y las puertas están allá abiertas para que nosotros empecemos a caminar. Tenemos que imaginarnos que el Señor nos está llevando a un lugar donde la puerta ya está abierta.
Y donde ya hay personas que van a entrar también por esa puerta, les vamos a enseñar el camino, la verdad y la vida, y de atravesar la puerta. El Señor dice, heme aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Por eso es que el Señor entonces nos da sueños. Podemos entonces decir que una gran fe inspira grandes sueños. Una gran fe inspira grandes sueños. Los grandes sueños también necesitan una gran fe. Y lo que nosotros en este momento parados es que lo que estamos deseando ver, lo que estamos imaginando que va a suceder, requiere mucha fe. La certeza de lo que no vemos. Confiados que va a suceder. ¿Verdad? Entonces se requieren estos sueños que vamos a tener, requieren mucha fe. No es algo sencillo, no va a ser fácil, no es algo simple. En muchas ocasiones no sabemos cuál es el siguiente paso a seguir, pero requiere fe, porque nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Entonces, de alguna manera u otra, hermanos, nuestro sueño es grande. Y como nuestro sueño es grande, tenemos que declararlo con nuestra fe. Es decir, yo tengo fe. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que tú me has dado se va a cumplir, porque no es un sueño que nace de mí, es un sueño que tú naciste en mí, que tú me inspiraste en mí, ¿verdad? Para poder yo entonces aspirarlo hacia los demás. El imaginar o el soñar con valentía, en pensar en un mejor futuro, en las familias, requieren un acto de fe. El ver ahorita niños que no sabemos al momento quiénes van a ser los maestros, tener fe que Dios va a mandar maestros. Que cuando lleguen los jóvenes, que Dios va a mandar un líder joven para que también los lidere a esos jóvenes. Amén. Tener fe que Dios va a enviar a ese siervo. Tener fe que el Señor va a enviar músicos. Tener fe que el Señor va a mandar gente que está diestra en el área de administración. Y todo esto porque es un gran sueño. De lo que estamos hablando. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Entonces nosotros creemos que Él es Dios y nos acercamos a Él con sinceridad diciendo, Señor, yo no tengo tal vez una visión completa de todo, o sea, no tengo todo un panorama completo. Y van a levantarse muchas preguntas, pero tú lo sabes. Y yo y mis hermanos estamos siguiendo a un Dios fiel, revelador, que nos va a ir revelando y diciendo aquellas cosas que tal vez necesitamos respuesta. Por eso nos llama a la oración, nos llama al ayuno. Porque si tuviéramos todas las respuestas, no lo necesitaríamos. Si lo supiéramos todo, no necesitaríamos de Dios. Pero es importante entender que está bien no tener todas las respuestas. Porque de esa manera podemos entonces arrimarnos ante el trono de la gracia para rogar por respuestas. No para indicarnos uno al otro que no sabemos lo que estamos haciendo, sino de pedir sabiduría. Y es lo que dice la Biblia, que si alguno es bajo en sabiduría, que la pida para que se le dé. Y a veces la vamos a necesitar. A veces yo no voy a ser sabio y yo les pido, hermanos, oren por mí por sabiduría. Y yo le voy a pedir a mi Señor que les dé también sabiduría a ustedes, ¿verdad? Para que de esa manera el Señor nos vaya acoplando en lo que vamos a hacer. Yo no creo en las casualidades. Y creo que estamos aquí reunidos escuchando estas palabras, planteando lo que vamos a hacer el día de mañana, porque tú le importas a Dios. Porque Dios quiere hacer algo contigo. Él no ha terminado con tu vida. Y tú dices, en realidad, ¿cuál es mi función? Ahí es donde vamos a orar con el Señor. Yo solo sé que el Señor a ti te tiene aquí por una razón. ¿Cómo el Señor va a acomodarnos? ¿Cómo va a acomodar las fichas? Él lo va a ir haciendo. Él va a ir depositando eso en nuestro corazón. Es que yo no soy bueno para eso. No te preocupes. Hay una razón por qué Dios te tiene aquí. Y Dios te lo va a ir dando a saber. Van a ser en tu corazón. Y si no, vamos a estar orando para que el Señor nos dé claridad cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos. Pero aún lo más mínimo es importante en el reino de Dios, porque todo tiene una función. Aún el tornillito más chiquito que ponen en los relojes está ahí por una razón. Puede ser insignificante, puede ser que no tiene chiste. A lo mejor parece que tiene mucha fuerza o resistencia, pero está ahí por una razón.
Y yo creo que así Dios nos ha puesto a nosotros, que aunque parezcamos insignificantes, es una razón por qué el Señor nos tiene aquí. Entonces, quiero yo, hermanos, animarles. Quiero animarles a que caminemos juntos, a que estemos en este gran sueño que Dios nos está dando y que está poniendo, sinceramente, nos lo está poniendo en nuestras manos. Y es para correr. Imagínate que vienen y te dicen, te vamos a dar la responsabilidad de una gran compañía. Te vas a encargar de todo esto y que todo corra bien. Y dices, pero ¿qué vas a ser el CEO de algo? Y dices, ¿y de dónde trae mi experiencia? No sé qué voy a hacer aquí. ¿Verdad? Pero con todo eso el Señor nos está depositando en nosotros el reino de los cielos. El reino de sobre todas las cosas. Y nos lo está confiando. Y yo digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me estás confiando algo? Es porque el Señor mira lo que el hombre no mira. Dios mira el corazón y Él quiere hacer algo con eso. ¿Verdad? No, Él no mira lo que estamos externamente, en dónde estamos ahorita parados. Cuando Él miró a David, Él no miró a un simple pastor, Él miró a un rey. Él miró a un líder espiritual. Él miró que aún así Él estaría dispuesto a dar su vida por los demás. Que Él estaría dispuesto a arrodillarse delante de Dios cuando cometía errores. Él miraba a un hombre que era dócil de corazón. No una persona arrogante. Y David lo sabía. Él no lo sabía porque no lo había experimentado. Él no sabía lo que eso significaba. Él simplemente era un pastor de ovejas. Tanto que sus hermanos se quedaron sorprendidos que cómo es posible. El papá lo escondía. Si aquí tengo unos bien fortachones, unos que saben pelear, estos sí saben, tienen un carácter fuerte y ellos pueden ser dominantes. Dios necesita uno de estos, decía el papá Jesse. ¿Ah? Y llega Samuel y dice, ninguno de estos, siento que el Señor es el que está llamando. ¿Es todo lo que tienes? Tenemos un muchacho ahí insignificante. Ese lo ocupamos para que pastoree las ovejas. Y se molesta y dice, ¿por qué me lo escondiste? No, tráemelo para acá. Tráemelo. Y el momento que Samuel empieza a orar por él, dice, este es el que Dios escogió. Entonces, no nos tomemos como insignificantes, hermano. El Señor dio la vida por nosotros. Derramó la sangre en la cruz de Calvario por nosotros, porque Él mira el potencial de lo que nosotros podemos ser. Simplemente tenemos que creer y confiar que Dios nos ha escogido para algo importante en este tiempo. Algo magnífico. Entonces, me gustaría, hermanos, con ustedes compartir en las semanas que vienen las fases que nosotros vamos a encarar en este proceso. Específicamente en este proceso en que nos vamos a encaminar. Y cómo nuestra fe va a ser desarrollada, cómo vamos a ser probados, nuestro carácter va a ser probado, nuestra fe va a ser probada en los días por venir. Y cómo nosotros vamos a prepararnos para ese momento. Porque este proceso, hermanos, nos va a mostrar una y otra vez lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces hay unas facetas. Y vamos a entender esto, que el proceso de crecimiento comienza con un sueño. Pero soñar es solo el primer paso. Lo que nos pone a nosotros en la marcha para lograr ese sueño. El sueño es el catalizador para el cambio personal. ¿Por qué? Miren lo que estábamos hablando al principio. Fíjense lo que empezamos hablando al principio. El cuidado de tener en ser personas honradas y éticas y morales. De no quedarnos lo que no es de nosotros. De no permitir que el enemigo tenga autoridad en nuestras vidas porque se nos hace fácil cualquier cosa. Y eso requiere crecimiento, requiere madurez. Y cuando el Señor nos lleva a esa santidad, a esa purificación, es cuando entonces tenemos más ese crecimiento y esa comunicación es cuando Dios nos revela más su plan perfecto. Él nos lo va a ir revelando poco a poco en nuestro crecimiento. Entonces, Él nos prepara para esto. Pero no solamente nos prepara para que digan, oh, los grandes líderes aquí en la tierra. En realidad, hermano, Él nos está preparando para la eternidad. Porque cuando nosotros entremos en la eternidad, dice la Biblia que estamos siendo perfeccionados y vamos a alcanzar la perfección. Ahorita estamos en un proceso, pero cuando lleguemos a ese día,
que estemos en la eternidad, vamos a ser plenos y perfectos, justos. En pocas palabras, la palabra perfecto viene una connotación de es justo. No vamos a ser gente injusta. Vamos a ser justos como nuestro Padre Dios es justo. Y eso no va a existir en el cielo. No puede existir. Por eso es imperativo que nosotros aquí aprendamos. Y aún en este proceso, Dios nos va a enseñar a que nosotros seamos líderes justos. Nos va a dar gente con las que tenemos que ser justos. No podemos ser injustos. Es el gran problema que Dios tenía con la gente de liderazgo que tenía en el Antiguo Testamento. Que abusaban de su pueblo. Abusaban de los demás. Tomaban autoridad sobre ellos. Ese es el problema que se encontró Jesús cuando llegó a la tierra y que miró que los fariseos querían controlarlos por medio de una ley. En deber del espíritu de la ley. ¿Verdad? Entonces decía, ¿cómo es posible que estén enojados porque el día sábado, el día de descanso, estoy sanando a alguien? Decía, ¿acaso ustedes no sacarían al buey de su vecino si se cae en un hoyo? ¿Vale más este buey que un ser humano, que necesita ser sanado? Y se van a enojar conmigo, con este pobre, nomás, ¿por qué? Porque lo sanamos. ¿Verdad? Entonces esa es la cuestión del liderazgo, que tenemos que saber empatizar con los demás. Que el dolor de ellos sea mi dolor. Que el llanto de ellos sea mi llanto. Y de ser jueces justos. Jueces justos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer. La Biblia dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, les continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Filipenses 1:6. Entonces, hermanos, la primera decisión que debemos de tomar es elegir el sueño de Dios para nuestras vidas. O podemos también tratar de elegir nuestro propio sueño. La decisión es de nosotros. Pero permítame que cuando alguien, es decir, Dios, impone su sueño entre nosotros, nos va a perseguir hasta que lo cumplamos. Nos va a perseguir, y más vale que no nos pase lo que le pasó a Jonás. Porque se va a cumplir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque solamente nosotros, hermanos, tenemos la habilidad de contactar a un grupo de personas. Que otros no van a venir los de China. Nos va a usar a nosotros aquí, en este pueblo. ¿Verdad? Entonces Jonás tenía la habilidad de contactar a un grupo de personas. Y también quería sanar el corazón de él. ¿Y qué mejor forma de sanar? Parece hasta cómico. Pero qué mejor manera el Señor escogió de sanar el corazón de Jonás, sino yendo y perdonando a sus enemigos. Exacto. De ir a darles palabra de esperanza a sus enemigos. De irle a decir a sus enemigos, Dios quiere perdonarles, arrepiéntanse. Y parece cómico, pero ese es el Dios que servimos. Y no nos engaña. Sabemos el carácter de Él. Entonces, ¿por qué oponernos al carácter que Dios quiere formar en nosotros, si ese es su carácter de Él? ¿Por qué nos vamos a enjuiciar los unos con otros? Y yo tengo el sueño de que el día de mañana, yo no digo que seamos una iglesia perfecta, pero que sí seamos intencionalmente conscientes de los demás. Y no ser rápidos de juzgar, no ser rápidos en castigar, sino de orar por ellos. Entonces, nosotros tenemos una decisión que tomar. O tomamos nuestros propios sueños, o tomamos el sueño de Dios. Entonces, es importante que les aclare esto. Dios no prometió bendecir todos los sueños que nosotros tenemos. Y a veces, ¿pero por qué? Bueno, porque a veces algunos de esos sueños, o metas, o pasiones, o ambiciones que se nos ocurre, nos van a afectar. No son de Él. Y nos van a hacer daño. O nos pueden causar un daño. Sí, Señor, pero es que yo quiero este sueño. Yo te pedí esto y lo otro. ¿Y por qué no me lo has dado si soy tu hijo? Es que a lo mejor Dios sabe que ese sueño te puede crear un problema. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Queremos un rey. Como las demás naciones, soñamos tener un rey que nos lleve acá. Eso es lo que están soñando. Ese es su sueño, en eso se imaginan. Ok, déjenles digo qué es lo que va a suceder. ¿Verdad?
Y se los dice claramente, y se les dice, esto y esto les va a pasar, y a sus hijas las va a hacer perfumadoras, y a sus hijos los va a hacer guerreros, y les va a quitar su dinero. ¿Quieren a esta persona que los diré? Sí, lo queremos, ok. Ese es su sueño. ¿Ah? Ese es su sueño. Y se los dio, ¿verdad? Se los permitió para que aprendieran una lección. Pero la Biblia dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero muchas veces termina en muerte. Y Dios lo sabe. Tal vez uno no lo entiende al momento. Tal vez uno dice que esto es bien para mí. Y a veces, pero ¿por qué, Dios mío, no me lo dan? Porque ese va a ser un problema para ti. Él lo sabe. ¿Verdad? Tenemos la anécdota que todos a veces hablamos en una predica y dice, hey, el niño no sabe que se va a quemar la mano, pero tú sí sabes. ¿Para qué le das el encendedor? ¿O para qué le enseñas cómo prenda la leña? Él no sabe que se va a quemar, él nomás quiere ver la lumbre y sentir el calorcito y maravillarse por lo que está mirando. Pero eso puede causar una quemazón, hasta te quema la casa en un ratito. ¿Verdad? Entonces el Señor sabe las cosas que nos van a causar un problema. Y es por esta razón, hermanos, que deberíamos entonces anhelar el sueño de Dios para la vida de nosotros. Y el sueño de Dios que se quiere cumplir en las demás personas, que el Señor nos va a poner a nosotros para el cuidado. Las ovejas que nos va a traer de cuidarlas y atenderlas. Nosotros vamos a ser personas que vamos a sembrar en esas vidas. Vamos a depositar en esas vidas. Dice la Biblia que unos vamos a sembrar, otros vamos a regar, pero el Señor va a dar el crecimiento. ¿Verdad? Entonces, si nosotros vamos a sembrar, ¿qué vamos a sembrar en estos hermanos que el Señor va a traer? O sea, ¿estamos conscientes de lo que vamos a sembrar? Discriminación, desprecio, arrogancia. Porque eso es lo que, si eso sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer crecer algo cuando no lo estamos haciendo bien, cuando no estamos nosotros sembrando adecuadamente en los corazones de estas almas? Y entonces vamos a ver sembradores, pero también hay personas que van a regar, que van a ministrar, que van a discipular. ¿Cómo los vamos a regar? ¿Demasiada agua? ¿Mata la planta? ¿Poca agua? ¿La seca? Entonces necesitamos la sabiduría de Dios para que nos enseñe cómo adecuadamente regar a esas almas que Dios regalas con agua, no regalas por donde quieras, sino de darles el agua de vida, de darles lo que ellos necesitan en ese momento, en la etapa que ellos se encuentran, en la fase que ellos se encuentran. Porque cuando eso está sucediendo, cuando estamos trabajando, sembrando adecuadamente, preparando la tierra, cuando estamos regando apropiadamente, el Señor va a traer crecimiento. Pero no nos puede dar algo que vamos a dañar, porque causaríamos muerte a los demás. Y si nosotros no estamos entonados en lo que queremos hacer, entonces estamos trabajando en puestos opuestos. Porque uno construye, uno sana, uno da clases de edificación o damos clases de sanación y otro está por atrás hablando de ellos, murmurando, dañándolos, despreciándolos. Y por eso la gente se va y dice, ¿cuál amor? Pura hipocresía. ¿Por qué hablan del amor? Y aquí mira cómo me están tratando la gente. Y entonces, por eso le decía la semana pasada, nosotros tenemos que ser guardias del Evangelio, guardias del amor del Señor, ¿verdad? Y corregir esas cosas que pueden traer destrucción al corazón de los demás. Gloria al Señor. Déjenme decirle, mis hermanos, que el sueño de Dios para ti no es una concurrencia de último momento. No es algo que de repente se me ocurrió a mí o se le ocurrió a Dios. Él ya sabía lo que Él quería hacer con tu vida. Él ya sabía que íbamos a estar en este momento aquí sentados. Él sabía por qué nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Gloria al Señor. La Biblia dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nuestro tiempo. Me gusta lo que dice la otra versión, la nueva traducción, porque dice, somos hechura de Dios, fuimos criados por Él y para su propósito, específicamente para realizar buenas obras que ya ha preparado
para nosotros. Eso ya lo había preparado para nosotros. Ya todo eso lo había preparado para ese tiempo. Entonces Dios tiene un plan para tu vida. Y si nosotros estamos dispuestos a caminar en este plan y nos afianzamos en los días que van a venir y decir, sí Señor, este es el sueño en el que yo me quiero adquirir y trabajar en ese sueño. Vamos a trabajar y vamos a caminar para que ese sueño de Dios se logre con las almas que no conocen del Señor. Para sanarlas, para ministrarlas, para edificarlas, para enseñarlas, para que ellos también sean maestros, para que también ellos sean pastores el día de mañana. La Biblia dice en Colosenses 1:16, Dios creó todo lo que existe, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aún las que no conocen en el Señor, como cuando nosotros no conocíamos de Él. Y Efesios 3:20 dice, ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y es el poder que actúa en nosotros. Y cuando nosotros, hermano, cumplimos el sueño de Dios, trae un nivel de compensación que vamos a ver. Amén. O bendición, si quieres esa palabra, ¿verdad? Y vamos a poder nosotros experimentar las bendiciones de Dios. Beneficios que el Señor nos va a traer a nuestras vidas cuando nos adquirimos a cumplir el sueño de Dios en nuestras vidas. Primeramente vamos a ver la mano de Dios. Y eso va a fortalecer nuestra fe. Vamos a ver milagros. Vamos a ver gente ser sanada, cambiada. También otro beneficio va a intensificar su valor y forjar su carácter. Ampliará su imaginación. Ese sueño le va a dar más sueños. Ahora podemos hacerlo de esta manera o de otra manera. Expandirá también su horizonte y su perspectiva. Y es cuando digo que entonces cuando demos ese sueño a la gente que vamos a ministrar, ellos van a enamorarse del Señor, que van a querer también ser ministros del Señor, que se van a expandir su horizonte para multiplicarse. ¿Verdad? Él también va a dar clarificación a nuestras prioridades, va a aclarar nuestros pensamientos, nos va a ayudar a concentrar nuestra energía. Y siempre, siempre Él nos va a revelar algo nuevo sobre las maravillas que Dios quiere hacer con este pueblo. Es lo que va a hacer el Señor. Entonces, ahora se trata de conocer el sueño de Dios, de cumplir el sueño de Dios, pero esto también requiere mucha paciencia. Y usted dice, no es que el Señor quiere las cosas así, no, necesitamos paciencia, esa es la obra del Señor. Esa es la obra del Señor. Entonces, requiere paciencia en este sueño que el Señor nos está plantando. La paciencia es una de las herramientas más comunes que Dios usa. ¿Para qué? Para forjar nuestra fe. O sea, es necesario que esto suceda. Momentos de espera. Y de hecho, Él requiere más fe porque quiere que nos arraiguemos más en confiar en Él. ¿Verdad? Porque esperar a veces, hermano, nos va a obligar a decidir el seguir confiando en Dios o no. O sea, es el punto clave. Si perdemos la fe, decimos, aquí ya no se hizo nada y me voy. Pero la fe es la que nos va a forjar, la que nos va a llevar para ver lo que el Señor quiere hacer. Entonces va a haber un tiempo que parece que no hay respuesta. Ahí parece que las cosas no se están dando. Pero ahí es donde nos vamos a centrar. Si no tenemos más que hacer, ayuno y oración. Si no tenemos más que hacer, ayuno y oración. Obviamente no estamos ocupados ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ayuno y oración, que el Señor nos revele el siguiente paso. Si ese fue el problema de los israelitas cuando estaban cruzando el desierto. Que ellos querían ver todo al momento. Y cuando no se les daban de acuerdo a sus experiencias, se molestaban y se quejaban. Porque ellos tenían una experiencia pasada. Pero el plan de Dios era más grande para ellos. Gloria al Señor. Isaías capítulo 7:9 dice, si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Claro. Es lo que dice. Isaías capítulo 7:9, en la segunda parte de ese versículo. Si vosotros no creeréis, de cierto no permaneceréis. En otras palabras, lo que dice que a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcas. Tú tienes que tener una fe firme para que permanezcas. Pero me gusta lo que dice la Biblia, la Nueva Traducción Actual. Todavía no llego a esos puntos. Esos son mis últimos puntos. Nosotros buscando aquí. Ahorita nomás estoy dando la introducción. No se crean. Ya dijo Efesios 3:20. Sí.
Fíjese cómo dice la traducción nueva, o la nueva traducción actual, dice Isaías 7, 8 al 9. No voy a meterme en lo que está sucediendo, porque básicamente hay una guerra que está sucediendo y el Señor le pide a Israel que tienen que confiar, pero no le está hablando a Israel el pueblo, le está hablando a sus oficiales. Y les dice, pero si tus oficiales no confían en mí, que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo. ¿A quién les está hablando? A los oficiales, a los líderes. Porque los líderes son los que están llevando el pueblo, están llevando las brigadas, a los guerreros. Los guerreros dicen, ¿a dónde vamos, capitán? Y ellos lo siguen. ¿Contra quién vamos a luchar? Nosotros seguimos. Entonces, el líder necesita esa fe, necesita esa confianza, necesita creer en Dios. Entonces, nosotros como oficiales tenemos que creer en Dios. Porque nosotros cuando creemos en Dios y tenemos nuestra confianza en un Dios verdadero, en el Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, cuando nosotros creemos en ese Dios, nosotros no vamos a ser derrotados. Puede ser que estamos siendo derrotados, pero no somos derrotados. Nosotros tenemos la victoria, pero como dice ahí, tenemos que creer en Él para que no seamos derrotados. Y eso le habla a los líderes, a nosotros nos está hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tu fe? ¿Es tu fe sólida? ¿Tu fe es constante? ¿Tu fe cede de vez en cuando? Porque es importante que nosotros contestemos estas preguntas. Jesús dijo, todo es posible si uno cree. También dijo, debido a su fe, así se hará. Que se haga con ustedes conforme a su fe. O sea, es tan claro lo que el mensaje del Señor que nos dice a nosotros como líderes. Si ustedes tienen fe en mí, en esta obra, en esta iglesia, en esta congregación que se va a levantar, si ustedes tienen fe en que se va a abrir una puerta para muchas personas, así se hará. Tienen que confíen, creen y así se hará. Tienen confianza, así va a suceder, ¿verdad? Entonces, esa es la fe que nosotros tenemos en el Señor. En otras palabras, hay mucho en juego con tu fe. Tu fe influye en las bendiciones que Dios va a derramar en tu vida y en la de los demás. Quizás pienses que tu fe no es lo suficientemente fuerte como para seguir el sueño de Dios. Claro que sí es suficiente, porque la Biblia dice que si tu fe fuera del tamaño de una mostaza, del grano de una mostaza, y esa es del tamaño de un alfiler. Entonces, si aún esa fe es suficiente, y Dios dice, esa es suficiente, y para ti se te hace poco, para Dios es más que suficiente. Y es más, es importante que aún con esa poquita fe que nosotros tengamos, porque el árbol que nace de la mostaza es un tronco grandote, alto. Entonces, Dios sabe que esa poquita fe que nosotros tenemos, Dios la va a convertir en un tronco fuerte que va a dar sombra a los demás. Más si estamos nosotros plantados junto a ríos de agua viva. Que podamos dar refrigerio, sombra a los que nos rodean. Un poquito de grano, un poquito de fe es lo que necesita el Señor para hacer grandes cosas. Para hacer las siguientes cosas que Él tiene planeados para nosotros como equipo. Y la fe es el músculo que Dios va a desarrollar en nuestras vidas para que seamos más fuertes cada día. Roma no se conquistó en un día, ni tampoco Canaán se conquistó en un día. Llevó tiempo y llevó luchas y llanto y sufrimientos, pero se cumplió la promesa de Dios.